En la clase de hoy veremos cómo se calculan los puntos de corte de una función con los ejes de coordenadas. Veremos cómo se calculan cuando nos dan la gráfica de una función y también cuando nos dan su expresión matemática. Empezaremos calculando los puntos de corte con los ejes de coordenadas partiendo de la gráfica de una función. Veamos un ejemplo. Me da la siguiente gráfica de una función y me piden los puntos de corte con el eje de las X y también con el eje de las Y. Voy a empezar calculando los puntos de corte con el eje de las X. Lo primero que hacemos es señalizarlos. En este caso tenemos dos puntos de corte con el eje de las X que son este y este de aquí. Ahora voy a calcular sus coordenadas. Empezamos con el punto de corte de la izquierda. La coordenada X vale menos 2 porque para alcanzar el punto hay que moverse 2 unidades hacia la izquierda. Mientras que la coordenada Y vale 0 porque para alcanzar el punto no hay ni que subir ni que bajar. Las coordenadas del segundo punto de corte con el eje X. La coordenada X vale 4 porque para alcanzar el punto hay que moverse 1, 2, 3 y 4 unidades hacia la derecha, mientras que la coordenada Y vale 0 porque para alcanzar el punto no hemos tenido ni que subir ni que bajar. Ahora voy a hacer lo mismo para calcular el único punto de corte de la función con el eje de las Y. Lo primero que hago es señalizarlo, es este de aquí, y ahora me calculo sus coordenadas. La coordenada X vale 0 porque para alcanzar el punto no hay que moverse horizontalmente, mientras que la coordenada Y vale menos 4 porque para alcanzar el punto hay que bajar 4 unidades, 1, 2, 3 y 4. Pues ya hemos terminado. Tenemos que los puntos de corte de la función con el eje X me han salido el menos 2, 0 y el 4, 0, mientras que los puntos de corte de la función con el eje Y me ha salido el 0, menos 4. Aquí quiero que os fijéis que los puntos de corte de la función con el eje X siempre cumplen que el valor de la coordenada Y vale 0. ¿Os dais cuenta? Los dos puntos de corte que hemos obtenido con el eje X, en ambos casos el valor de la Y ha sido 0. Mientras que con el eje Y pasa lo contrario. Hemos obtenido que el único punto de corte de la función con el eje Y tiene que el valor de la coordenada X vale 0. Esto os lo resumo a continuación. Observamos que se cumple, que los puntos de corte con el eje X son siempre de la forma A, 0, es decir, la coordenada Y vale 0, cuando estamos hablando de un punto de corte con el eje X. Mientras que los puntos de corte con el eje Y son de la forma 0b, es decir, la coordenada X vale 0. He insistido bastante con este detalle porque lo vamos a utilizar a continuación. Ahora vamos a calcular los puntos de corte con los ejes de coordenadas partiendo de la expresión matemática de una función. Y como antes, lo vamos a ver con un ejemplo. En este ejemplo nos piden los puntos de corte de la función y igual a 2x menos 10 dividido entre x cuadrado más 1 con el eje x y también con el eje de las y's. Empiezo calculando los puntos de corte con el eje x. Lo primero que hacemos es, nos escribimos la función que nos han dado, y igual a 2x menos 10 dividido entre x cuadrado más 1, y usamos lo que sabemos. Entonces, lo que sabemos es que si hablamos de puntos de corte de la función con el eje x, sabemos seguro que el valor de la coordenada Y va a valer 0. Mientras que el valor de la coordenada X va a ser un número que ahora mismo no conocemos, pero que justamente tenemos que calcular. Entonces, lo que sabemos es que el valor de la Y es 0. Entonces, en la expresión matemática que me dan, en lugar de la Y lo voy a cambiar por un 0. Entonces, ¿qué obtenemos? Pues obtenemos que 0 es igual a 2x menos 10 dividido entre x cuadrado más 1. Ahora, mi único objetivo es calcular el valor de la x. Entonces tenemos que despejarla de esta ecuación. Es bastante sencillo. Aquí tenemos que el x cuadrado más 1 está dividiendo a la derecha, por tanto, pasa multiplicando a la izquierda. Entonces me queda 0 multiplicado por x cuadrado más 1 es igual a 2x menos 10.
pero sabemos que 0 multiplicado por cualquier número vale 0. Entonces nos queda la ecuación 0 igual a 2x menos 10. Voy a borrar esto y lo escribo. Me queda que 0 es igual a 2x menos 10. Esto ahora mismo ya es una ecuación muy sencilla de primer grado. Para despejar la x, observo que el 10 está restando a la derecha, entonces pasa sumando a la izquierda. 0 más 10 es 10, entonces me queda 10 igual a 2x. Y ya para terminar, me doy cuenta que el 2 está multiplicando a la derecha, por tanto pasa dividiendo a la izquierda, es decir, x igual a 10 dividido entre 2, que esto vale 5. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues hemos obtenido un único punto de corte con el eje x y las coordenadas que tenemos son que la coordenada x de ese punto de corte vale 5 y la coordenada y ya sabíamos que valía 0. Bueno, pues voy a borrar por aquí un poco y lo voy a escribir bien. Hemos obtenido que el punto de corte de la función con el eje x nos ha salido el punto 5, 0. Pues ya tenemos medio ejercicio resuelto. Ahora vamos a resolver el otro medio. Nos piden ahora los puntos de corte de la función con el eje de las íes. De nuevo, usamos lo que sabemos. Y lo que sabemos es que siempre que nos pidan los puntos de corte de una función con el eje de las íes, sabemos que la coordenada x vale 0 y que la coordenada y no sabemos lo que vale y es justamente lo que tendremos que calcular. Nos escribimos la expresión matemática de la función que nos han dado en el enunciado y donde vemos una x lo cambiamos por 0. Entonces esto va a ser inmediato. La función es y igual a 2x menos 10, pero estamos diciendo que en lugar de la x la vamos a cambiar por un 0, es decir, 2 por 0 menos 10, dividido entre x cuadrado más 1. Lo veis aquí, ¿no? Dividido entre x cuadrado más 1, pero la x se cambia por 0, es decir, dividido entre 0 al cuadrado más 1. 2 multiplicado por 0 vale 0, entonces arriba me queda menos 10. 0 al cuadrado es 0 por 0, que es 0, es decir, 0 más 1 es 1, pues me queda menos 10 dividido entre 1, es decir, la coordenada y vale menos 10. Por tanto, tenemos que las coordenadas del punto de corte de esta función con el eje de las y son 0, lo veis aquí, 0 en las x, y menos 10 en la coordenada y. Por tanto, el punto de corte de la función con el eje de las y nos ha salido el punto 0 menos 10. Con el eje de las íes me ha salido el punto 0 menos 10. Ya está calculado el punto de corte de esta función con el eje de las íes. Yo espero que se haya entendido y ahora os planteo el siguiente ejercicio. Tiene dos apartados. En el apartado A os pido que calculéis los puntos de corte con los ejes de coordenadas de la siguiente función. Y entonces en esta función lo que os doy es la gráfica de la función. Tenéis que fijaros bien dónde corta. Está bastante claro, ¿no? Corta aquí y aquí en el eje X y aquí en el eje de las íes y simplemente es indicar sus coordenadas. Y este ejercicio además también tiene un apartado B en el cual os doy la expresión matemática de una función y os pido de nuevo que calculéis los puntos de corte con los ejes de coordenadas. La expresión matemática es y igual a x cuadrado más 3x menos 4. Os doy las soluciones. En el apartado A, los puntos de corte con el eje de las x son el 1, 0 y el 7, 0, mientras que en el eje Y son el punto 0, menos 1. Para el apartado B os va a salir que los puntos de corte de la función con el eje X son el punto 1, 0 y el menos 4, 0. Mientras que el punto de corte de la función con el eje de las íes es el 0, menos 4. Pues ya con esto terminamos la clase de hoy. Espero que os haya gustado. Lo más importante, espero que lo hayáis entendido todo y nos vemos de nuevo en el próximo vídeo.